Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Summer Inman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Summer Dawn Cook nació el 31 de diciembre de 1985 en Logan, Ohio, Estados Unidos. Fue la primera hija del matrimonio de Debra Chambers con un hombre de apellido Osborne. Ambos eran cristianos devotos y llevaban a Summer desde que era bebé a la iglesia. Cuando apenas era una niña, ellos se divorciaron y la madre de Summer volvió a casarse con un hombre llamado Michael Cook, quien adoptó a la chica y de cuyo matrimonio nacieron 3 hijas más. Summer era una niña alegre, sensible, cariñosa y sin pretensiones, cuyos amigos cercanos adoraban. Tenía mucho potencial y desde pequeña comenzó a escribir diarios. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, con 18 años, se casó con un chico llamado William Inman II de 19 años, a quien había conocido en un picnic en la iglesia, y le pareció un joven amable, educado y cariñoso. Además, su familia era perfecta. Sus padres Billy y Sandra se casaron en 1983 en esa misma iglesia, y en 1992 tuvieron a William, su único hijo, ya que su madre no pudo tener más descendencia. Billy se consideraba un hombre de Dios. Tocaba el piano y la guitarra en los servicios dominicales de la iglesia, la cual él mismo había ayudado a construir en 1978. Luego de casarse, Summer se fue a vivir a la casa de sus suegros con su esposo, con quien tuvo 3 hijos, Alex, Kaylee y Alana. Billy luego dirigió a su familia a Florida por 2 años, donde él y su hijo se ganaban la vida haciendo trabajos de construcción, mientras que las mujeres se quedaban en casa cuidando a los pequeños. A mediados de 2008, con la familia a cuestas y nuevos diseños para el ministerio, regresaron a Ohio y se mudaron al condado rural de Vinton. Para ese momento, William y Summer comenzaron a tener problemas, porque la joven sentía que su esposo y sus suegros eran muy controladores. A la chica rara vez se le permitía salir sola. Si iba a hacer algún mandado, su esposo y sus suegros cronometraban cuánto tiempo había estado fuera. Si no estaba con su marido, estaba con su suegra. Y si la pareja salía con algunos amigos, los padres del chico se molestaban. Además, William ejercía su autoridad sobre la muchacha, a quien le exigía tener relaciones sexuales cuando él lo deseaba, que las comidas estuvieran perfectamente preparadas y la casa impecable. Le decía a Summer que quería tener 12 hijos y una segunda esposa. Incluso descargaba en su teléfono fotos de mujeres jóvenes, que encontraba en sitios web sobre poligamia. Para el año 2010 la convivencia entre la pareja se volvió cada vez más difícil, y las discusiones eran casi a diario. Para mediados de ese año, William se inscribió en la universidad, donde conoció a un compañero de clase llamado Adam Peters, quien se hizo cercano a Summer e iba en ocasiones a cenar a la casa de los Inman. Para junio de ese año, las cosas entre William y Summer llegaron al límite, cuando en medio de una fuerte pelea, ella le dijo que lo dejaría. El joven tomó las llaves de su auto, la cartera y el celular de la chica para mantenerla cautiva en su residencia, y se llevó a los 2 gatos de la joven, los cuales nunca más volvió a ver. Después de eso, la muchacha decidió dejar a su marido, y ella le dijo que se iría con sus hijos, pero él la amenazó con matarla si lo hacía. Summer escribió en su diario sentirse controlada, y se describió como una esclava. Quería encontrarse a sí misma y amar de nuevo, pero le preocupaba que su esposo pudiera lastimarla. Sin embargo, a pesar de sus temores por las amenazas de su esposo, la muchacha de 24 años se fue de todos modos a la casa de sus padres con sus hijos, y solicitó el divorcio. Casi al mismo tiempo que comenzó a salir con Adam. Empezó a asistir a terapia 2 veces por semana para víctimas de violencia doméstica y consiguió un empleo limpiando oficinas en un banco cercano. Días después de que su esposa lo abandonara, William enfureció cuando vio en el Facebook de Adam una foto de él con Summer y sus hijos. Estaban posando como si fueran una familia. La desesperación y la tensión aumentaron rápidamente en los meses siguientes. El alguacil del condado, David Hickey, comenzó a recibir denuncias periódicas de ella y de la familia de su esposo de que el otro era culpable de alguna transgresión.
Los Seaman acusaron a Adam de abusar de los niños, pero el muchacho y Sommer desestimaron la denuncia y aseguraron que los familiares de su expareja estaban inventando historias para tratar de obtener la custodia de los niños. Las relaciones empeoraron, y cuando tocaban las visitas compartidas de William con los pequeños, lo hacían en la estación de policía o en la oficina del sheriff. En medio de este contexto de pelea entre las familias, Bill logró conseguir una licencia de ministro, y junto a su esposa Sandra registró una organización sin fines de lucro llamada Mercy Ranch. Quería ser pastor de su propio rebaño, pero las cosas no salieron como él se esperaba. Pronto todo se derrumbó, porque la organización no fue a ninguna parte, y a Bill le revocaron su licencia. Para completar la mala racha, los Seaman fueron desalojados de su casa el 1 de diciembre de ese año, por no realizar los pagos correspondientes. Ese día Sommer se presentó en la casa de sus ex-suegros para recoger sus pertenencias, mientras la familia era desalojada. Fue acompañada de un ayudante del sheriff y de su novio Adam. Bill le pidió al chico que abandonara la propiedad y esperara al final del camino, pero este se negó. El hombre primero amenazó con dispararle al muchacho, y luego intentó golpearlo. El oficial a cargo trató de calmar los ánimos, pero Billy arremetió contra él. Fue detenido por delitos menores, incluida la resistencia al arresto. Le colocaron una multa y fue puesto en libertad condicional. En los meses siguientes, el divorcio se prolongó en medio de una pelea por la custodia y la manutención de los niños, que tenían 5, 3 y 1 año respectivamente. A mediados de marzo de 2011, el tribunal rechazó una petición realizada por William, en la que solicitaba que se le redujera a $50 por mes la pensión alimenticia de sus hijos, la cual había sido estipulada en $150 al mes. Bill, de 47 años, y Sandra, de 46, se sentían frustrados, ya que habían perdido su hogar y a sus nietos, quienes durante mucho tiempo habían sido una presencia diaria en sus vidas. Su resentimiento en contra de Sommer creció, por haberles arrebatado a los niños a quienes consideraba como sus hijos. La noche del 22 de marzo de 2011, Sommer estaba contenta preparando la cena para Adam y sus hijos. Le encantaba cocinar y tenía planes de inscribirse en una escuela de artes culinarias, ya que soñaba con tener su propio restaurante. Luego de cenar, la chica salió de su casa en el auto de su novio, para ir a su trabajo de limpieza en el banco, mientras que su madre y su enamorado se quedaron viendo televisión con los pequeños. Alrededor de las 11 de la noche, la muchacha terminó de limpiar y sacó la basura por la puerta trasera y se dirigió a su auto. Condujo hasta el contenedor de basura ubicado cerca de un callejón. Pero cuando se bajó del automóvil para tirar las bolsas, Bill y William, usando pasamontañas, la sometieron. La chica comenzó a gritar para pedir ayuda. 2 mujeres que pasaban por el lugar se percataron de lo que ocurría, y una de ellas trató de detener a los hombres. Pero Sandra, la madre de William, le roció gas pimienta para ahuyentarla. La testigo se alejó mientras que los sujetos le dispararon a Sommer con una pistola tranquilizante y la metieron en el asiento trasero del vehículo, conducido por Sandra. Inmediatamente William le ató 3 cuerdas alrededor de las manos y otra en el cuello, la cual apretó tan fuerte que le quitó la vida. Tras percatarse que Sommer estaba sin vida, los Seaman se dirigieron a la iglesia, donde desecharon el cuerpo de la chica en el tanque séptico. Regresaron al noroeste de Ohio, donde vivían en ese momento, haciendo paradas en el camino para limpiar el vehículo y evitar ser descubiertos. Los 2 testigos presenciales corrieron a la estación de policía ubicada a pocas cuadras, donde relataron a un oficial lo que había pasado y aseguraron que iban a bordo de un vehículo parecido a una patrulla policial, conducido por una mujer rubia, el cual huyó a toda velocidad. El agente tomó sus declaraciones, les dijo a sus compañeros que estaban en el lugar en un operativo de tránsito y que ya habían alertado para que se dirigieran hasta el lugar señalado. Las damas volvieron de nuevo al sitio para esperar a la policía. Mientras tanto, Adam y los padres de Sommer estaban preocupados, porque ella no había llegado y siempre llamaba o enviaba mensajes de texto cuando salía del trabajo, pero esa noche no lo hizo. Adam y la madre de Sommer inmediatamente supieron que algo andaba mal y corrieron al banco para ver si la chica todavía estaba allí, pero cuando llegaron sus temores crecieron, cuando encontraron el celular de la chica, así como las llaves del vehículo tiradas en el suelo al lado del bote de basura. Enseguida llamaron al padre de Sommer y contactaron a la policía para reportar su desaparición. Una comisión policial llegó al banco
y con base a los datos aportados por los familiares y los testigos presenciales, radiaron el vehículo donde presuntamente habían huido los delincuentes. Sin embargo, los Inman lograron tomar una de las pocas rutas alternativas de Logan a Nelsonville sin ser detectados. El FBI de Cleveland se unió a la búsqueda. El agente especial Scott Wilson hizo un llamado a los residentes de varios condados del suroeste de Ohio para que se contactaran con las autoridades si notaban algo inusual cerca de puentes o carreteras en las áreas cercanas. Las autoridades tenían la esperanza de que Sommer todavía estuviera viva, aunque no descartaban la posibilidad de que podía estar herida o muerta. Los padres de la chica inmediatamente acusaron a los Inman como los presuntos responsables de lo que le estaba pasando a su hija. En las siguientes horas, William, Bill y Sandra fueron señalados por los detectives como sospechosos, dado los problemas previos ocurridos entre la joven y su esposo por el divorcio pendiente y los relatos de testigos presenciales de los secuestradores. Tras conocerse la noticia de la desaparición de la joven, más de 400 voluntarios liderados por el pastor de la iglesia, King Kelly, se reunieron para una vigilia en Worthington Park, a una cuadra de donde la muchacha había sido vista por última vez saliendo del banco. La comunidad oró pidiendo el regreso de Sommer y alzaron sus voces para cantar un coro armonioso y sincero de Amazing Grace. Los agentes del orden interrogaron a los posibles responsables en las horas posteriores a la desaparición, pero estos negaron su participación en el secuestro. Basados en las declaraciones de los testigos, la policía obtuvo una orden de allanamiento para la casa en la cual se alojaban los Inman, donde incautaron sus celulares y el automóvil. A través de un rastreo de la unidad GPS del vehículo, los investigadores pudieron determinar las rutas seguidas por los Inman la noche que ocurrió la desaparición de la chica. Según las investigaciones realizadas por el FBI, la familia se comportó de manera extraña poco después de la desaparición de Sommer. Parecían estar intentando alterar el aspecto de su automóvil. Los investigadores ubicaron un autolavado a pocas horas de distancia de la escena del secuestro, donde los sospechosos fueron captados por las cámaras de vigilancia del lugar, cuando limpiaban el vehículo y le quitaban un foco negro. Las imágenes también revelaron que después de salir del lavado de auto, 3 personas descritas como los Inman aparecieron en un depósito de chatarras en Cleveland, donde cambiaron los 4 neumáticos del vehículo. Los agentes interrogaron al empleado del local llamado Rich Lenz, quien testificó que la mañana del 23 de marzo un hombre había cambiado las llantas casi nuevas de un Crown Victoria por unas usadas. Dijo a los agentes que no sabía por qué querían cambiarlas, pero buscaban algo más elegante, así que consiguió ruedas de aluminio de otro auto que tenía en el patio. Luego de recabar las evidencias, padre, madre e hijo fueron arrestados el 24 de marzo, en la casa de la madre de Bill llamada Rosemary McInnes, de 70 años, en el condado de Jackson, a las afueras de Ray. La anciana aseguró a las autoridades que su hijo era inocente de cualquier delito. Al ser interrogados, William y su padre afirmaron que no podían estar involucrados en el secuestro, ya que esa noche conducían hacia Cleveland y su automóvil se descompuso en la autopista. Sin embargo, esta afirmación fue contradicha por los registros del celular de William, que mostraban que estaba en Logan la noche de la desaparición de su exesposa. Luego de una semana de intensos interrogatorios, Sandra confesó a las autoridades lo que había ocurrido esa noche. Dijo que había sido su idea que buscaran a Sommer esa noche porque quería hablar con ella sobre sus nietos, pero después la situación se salió de control cuando su hijo accidentalmente la ahorcó con una corbata de plástico que le había puesto alrededor del cuello. Luego de llegar a un acuerdo con el fiscal del condado de Hocking, Lina Hetterfall, el 29 de marzo la mujer dirigió a las autoridades al lugar donde estaba el cuerpo de Sommer. Inmediatamente el jefe de policía envió a las unidades al sitio señalado para verificar la información. Los detectives en efecto encontraron el cuerpo de la muchacha, después de abrir 6 tornillos en una tapa de acero que sellaba el tanque séptico detrás de la iglesia. El cadáver tenía una cuerda alrededor del cuello y las muñecas atadas, además de un bolso en el brazo. La víctima tenía la misma ropa que vestía el día que había sido vista por última vez en el video de la cámara de vigilancia del banco. Por su parte, la fiscalía declaró ante los medios que no podían revelar el acuerdo al cual habían llegado con la mujer, porque aún la investigación estaba en proceso. Los análisis forenses fueron realizados por el médico forense del condado de Montgomery, Brian Castro, quien determinó que la causa oficial de la muerte había sido homicidio por estrangulamiento con ligaduras. El informe detalló que la atadura de plástico alrededor del cuello de la víctima
Estaba tan apretada que tuvo que colocar un cortador de alambre debajo para quitarla. El experto concluyó que Sommer, de 25 años, había fallecido dentro de los 45 minutos posteriores a su secuestro, antes de ser ingresada al tanque séptico. Sin embargo, ni los Cook ni los amigos de los Inman encontraban creíble la confesión de Sandra, pues para ellos el asesinato había sido planeado. Creían además que Bill la había obligado a involucrarse porque era muy controlador, y quizás por temor ella había minimizado el papel de su esposo en el hecho. El 30 de marzo, vestidos con monos naranjas, esposas y grilletes, los Inman comparecieron por separado ante el tribunal. Los hombres permanecieron sin mostrar ninguna emoción, y evitaron el contacto visual con los padres de Sommer. Sandra, en cambio, parecía haber estado llorando. Mientras entraba arrastrando los pies en la sala, miró fijamente a la familia de su exnuera. Los Inman se declararon inocentes de los cargos de asesinato, secuestro, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Sin embargo, cada uno fue detenido con una fianza de $1 millón, y se estableció que serían procesados en juicios separados, previstos para finales de ese año. El 4 de abril, amigos y familiares de la joven asesinada se reunieron en el centro de alabanza y adoración de la primera iglesia para darle el último adiós vestidos con cintas amarillas, moradas y verdes en honor a su memoria. El pastor King Kelly ofreció el servicio y dio palabras de consuelo a la familia, quienes asistieron al funeral acompañados de sus nietos. Luego de la misa, los presentes llevaron el ataúd de Sommer a su tumba en un cementerio cercano. Posteriormente, el Estado le concedió la custodia de los niños a los padres de Sommer. Los pequeños fueron llevados a terapia para que pudieran entender lo que había ocurrido con su madre, padre y otros abuelos. El juicio de William, de 27 años, comenzó en enero de 2012, en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Hocking, y llegó a su final el 12 de junio de ese año, cuando un jurado, luego de deliberar 4 horas, lo encontró culpable de todos los cargos. Pese a que su defensa alegó que la fiscalía no había logrado probar que su representado estranguló a su exesposa, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 semanas después de dictarse el veredicto contra su hijo, el 28 de ese mismo mes, Sandra se declaró culpable de todos los cargos, a cambio de una sentencia de 15 años como mínimo y un máximo de cadena perpetua. Durante la audiencia, la mujer se dio vuelta en la sala del tribunal para mirar a los padres de Sommer, a quienes les dijo que lo sentía mucho y que nunca se suponía que las cosas terminaran así, porque ella quería mucho a la joven. Su abogada, Christine Burkett, alegó que la razón por la que su representada había participado en el plan, que salió terriblemente mal, era porque creía que el novio de la víctima estaba maltratando a los niños y estos estaban en peligro, y advirtió que Sandra nunca tuvo la intención de hacerle daño a Sommer. Por su parte, la fiscal había presentado a los 2 testigos que presenciaron el secuestro de Sommer la noche del 22 de marzo de 2011. The worst scream ever. It sounded like somebody was just like ripping like ligaments off. Like it was horrible. The taser was just like it was for at least like 5 minutes, and then I heard her screaming. Además, subió al estrado a otros 2 testigos adicionales, entre ellos Colton Kilkenny, quien relató que ese día, alrededor de las 11:30 de la noche, conducía por la ruta de Nelsonville, cuando observó lo que parecía ser una patrulla de policía blanca, cuyas características se ajustaban al vehículo de los Inman. Esta estaba estacionada en la iglesia donde fue hallado el cuerpo de la víctima. El hombre dijo que estaba tan convencido de que el auto era una patrulla de la policía que redujo la marcha para evitar ser multado por exceso de velocidad. Daddy strangled mommy. Daddy and Papa tortured and strangled mommy. Nana only drove the car, listened to the torture cries and screams, and watched mommy be buried in a septic tank. Sandra rompió en llanto cuando el Ministerio Público leyó una carta escrita por Michael y Debra Cook dirigida a ella. En la misiva, los abuelos de los niños escribieron que Kaylee plantaba flores y le cantaba canciones a su madre, y constantemente la buscaba en el cielo, pero no la veía. También hacía referencia a que los niños, además de extrañar a su madre y no entender lo que había pasado, también añoraban a su nana Sandra, como le decían cariñosamente a su abuela paterna. Y Alex, de 6 años, y Kaylee, de 4, todavía preguntaban cuándo la volverían a ver. Alana, quien tan solo tenía 15 meses cuando le quitaron a su madre, ya no la recordaba. El juez John T. Wallace detalló que la sentencia de Sandra eran 10 años por secuestro,
3 por manipulación de pruebas y 1 año por abuso grave de cadáver. Ordenó que las condenas por los delitos menores se ejecutarían al mismo tiempo que la sentencia por asesinato, en lugar de ser consecutivas, por lo cual ella sería elegible para la libertad condicional después de los 15 años. Meses después, el 4 de febrero de 2013, el jurado halló culpable de todos los cargos a Bill de 48 años. Se recomendó que el acusado fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Posteriormente, el tribunal de primera instancia siguió las recomendaciones del jurado y lo condenó a prisión perpetua. También recibió 14 años adicionales de sentencia consecutivas por otros delitos relacionados con el asesinato de Sommer, incluido 1 año por abuso grave de su cuerpo, 3 años por manipulación de pruebas y 10 por secuestro. Después de ser condenado, Bill le dijo a la corte que lamentaba profundamente lo que había hecho y pidió perdón a la familia de Sommer, a su esposa y a su hijo. Inmediatamente después fue encarcelado en una institución correccional de Ohio. El 8 de marzo de ese mismo año, su abogado defensor presentó una notificación de apelación ante la corte, alegando que el tribunal de primera instancia le había negado su derecho a tener un juicio justo, al impedirle presentar en su defensa la confesión hecha por su esposa ante la policía, en la cual acusaba a su hijo William como responsable del crimen. El apelante también deseaba presentar la declaración de la fiscalía, realizada durante las declaraciones de apertura del juicio de su hijo, que alegaba que había sido el responsable de sujetar la cuerda alrededor del cuello de Sommer. Sin embargo, 1 año después, el juzgado consideró que hubo suficiente evidencia durante el juicio que respaldaba el argumento de la acusación de que él había sido cómplice del crimen, y por lo tanto no había motivos razonables para una apelación, por lo cual se ratificó su condena. El pastor y los padres de Sommer se sintieron satisfechos de que Bill y William fueran condenados a cadena perpetua. Los padres de la chica hasta el día de hoy siguen cuidando de sus nietos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, 3 niños que se quedaron sin su madre, también sin su padre y sus abuelos maternos al ser ellos los culpables de la muerte de Sommer. Al final recibieron todos condenas muy fuertes, solamente Sandra, porque llegó a un acuerdo con la fiscalía, recibió una condena menor y podrá salir en libertad condicional. Ella se mostró muy mal en el juicio, se mostró arrepentida, mientras que William y Bill no se mostraron de esa forma. Y al final de cuentas, como les digo, todos están en la cárcel, se hizo justicia por Sommer y sus padres se hicieron cargo de los 3 niños que ella tenía. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.